Gracia y paz, queridos hermanos, soy el teólogo Enrique de la Rosa y hacía tiempo que quería traeros este vídeo a modo de ayuda para todas las personas que en estos últimos tiempos, y son cada vez más personas, están sufriendo la llamada parálisis del sueño, que no es más que un ataque demoníaco en sus vidas mientras están dormidos, y esas personas están desesperadas y no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para que esa situación se acabe. Por lo que si has sufrido parálisis del sueño o conoces gente que está sufriendo eso o tú lo estás sufriendo ahora mismo, este vídeo es para ti, para que te ayude y para que sepas cómo combatir ese ataque espiritual de demonios. Muchos a estos demonios los llaman incubos y súcubos, pero realmente la Biblia no dice nada de estos nombres de estos demonios o espíritus inmundos. Dicen que ya estaban aquí desde tiempos inmemoriales. Bajo mi opinión personal, son los espíritus de los Nefilim que murieron en el diluvio, pero eso está para otro vídeo. Y es que esos seres se manifiestan durante la noche mientras dormimos. Pueden paralizar, tocar o apoderarse de su víctima, que presencia el suceso completamente indefensa y aterrorizada. Ya desde la Edad Media se tomaron muy en serio todos estos sucesos porque muchas personas vivían esta mala experiencia y se les consideraba a estos seres que atacaban a las víctimas por la noche de origen demoníaco y se trataban de combatir a través de exorcismos, amuletos, agua bendita, crucifijos, etc. Pero quedaos hasta el final de este vídeo porque yo os voy a decir exactamente cómo combatir a estos demonios y cómo hacer para que nunca más vuelvan a tu vida. Primeramente quiero reseñar que un demonio o un espíritu inmundo no es un ángel caído, no es un ángel de Satanás. Es algo que confunden muchísimas personas que dicen llamarse cristianos, pero que en las iglesias no explican correctamente. No encontrarás en la Biblia ni un solo versículo donde diga que un demonio o un espíritu inmundo es igual que un ángel caído o un ángel de Satanás. Primeramente, vámonos al Strong griego y la palabra demonio es la 1142, que se pronuncia daimon y significa demonio o espíritu sobrenatural de naturaleza mala o malvada. Y eso lo vemos siempre en el Nuevo Testamento. Ahora vámonos al Antiguo Testamento a ver qué dice el Strong hebreo. La palabra demonio en el Strong hebreo es la 7700, que se pronuncia sed, que significa también demonio por lo maligno, es decir, son seres espirituales de maldad. Ahora abre tu Biblia conmigo y vámonos a Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesio, capítulo 6, versículo 12. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo fue muy claro al decirle a los cristianos cuál era la realidad de este mundo y cuál es una de nuestras luchas. Y no es luchar contra otras personas, sino luchar contra las tinieblas, los demonios y los huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. ¿Quién está en la región celeste en el segundo cielo ahora mismo? Satanás y los ángeles caídos. ¿Y quién está en la tierra ahora mismo? Son los espíritus inmundos que ahora veremos más adelante, o también llamados demonios. Esta es la realidad de este mundo y tú como cristiano no debes temerla, sino que debes aceptarla y empezar a trabajar para luchar y ser un soldado de Jesucristo. Una vez que el apóstol Pablo nos ha abierto los ojos a la realidad de este mundo, a la realidad espiritual, vámonos con el apóstol Santiago y abre la Biblia también en Santiago capítulo 2, versículo 19. Él dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Santiago en este pasaje? Pues bien, dice que Dios es uno. Por supuesto, está hablando de Dios Padre, el cual es uno o único e irrepetible. No hay otro como Él. Y también nos está diciendo que los demonios creen también en Dios Padre y tiemblan de miedo. Es decir, el apóstol Santiago nos dice que no solo basta con creer en Dios, ya que los demonios también creen en Él.
Y en la creencia simplemente de creer en Dios no te va a ayudar en absoluto. ¿Es un primer paso? Por supuesto, tienes que creer en Dios para que este problema se solucione. Pero no basta con quedarse ahí, sino que tienes que ir mucho más allá y seguir viendo este vídeo. Otra de las claves que nos da el apóstol Santiago, aparte de creer en Dios, pero no quedarnos solo con eso, es este versículo en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El apóstol Santiago nos dice que tenemos que someternos a Dios. Muchas personas que están sufriendo estos ataques demoníacos de la parálisis del sueño no se están sometiendo a Dios. Y ahora explicaré qué es esto de someterse a Dios. Y aparte, si tú resistes al diablo, él siempre va a huir de ti. El diablo, los ángeles caídos y los demonios. Tú tienes que resistir. Pues bien, voy a explicar qué es esto de someterse a Dios. Someterse a Dios no es más que empezar a seguir a Dios, amarle y seguir a su Hijo Jesucristo. Leer la Biblia y vivir únicamente para Dios. Eso es someterse a Dios y obedecerle. Y ahí es cuando el diablo, los demonios, los espíritus inmundos y los ángeles caídos te podrán atacar, pero siempre vas a tener la fuerza para resistir y ellos se van a ir de tu vida. Si tú no crees en Dios y tú no te sometes a Dios, poco o nada vas a conseguir luchando contra esos seres de maldad. Una vez que hemos aprendido la realidad espiritual de este mundo, que no solo basta con creer en Dios, sino que tenemos que someternos a Dios, vámonos ya con el Señor Jesús y la enseñanza clave para destruir eso que te está ocurriendo en tu vida de los parálisis del sueño, de los espíritus inmundos que te atacan por la noche. Vámonos al Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos del 27 en adelante. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Es decir, el Señor Jesús llegó a esa región y una persona que estaba muy endemoniada fue corriendo hacia Jesús. Esa persona vivía en los cementerios y le dijo que no le atormentase, que sabían perfectamente que era el Hijo de Dios. Y aparte se da información de que esa persona se le había intentado la gente del lugar atar con cadenas, etcétera, pero siempre las había roto. Y Jesús le preguntó el nombre de él. Y él no respondió, respondieron los demonios que tenían dentro. Y dijo que se llamaba Legión. ¿Por qué? Porque eso significa que tenía muchos demonios dentro de él. No solo tenía un espíritu inmundo, sino que tenía muchos y habían entrado en él. Y aquí quiero que prestes toda la atención de este vídeo porque viene la clave. Versículo 29. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Voy a repetir. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Es decir, el versículo 29 es la clave. Ellos tenían miedo. Los demonios tenían miedo. ¿Y de qué miedo tenían? Pues de que el Señor Jesús lo mandase al abismo. Ellos querían seguir aquí, en la tierra. Entonces le pidieron por favor a Jesús que saliesen del hombre, pero no fuesen al abismo, sino que fuesen a los cerdos. Jesús se lo permitió. Ellos demonios entraron en una piara de cerdos y esos cerdos se volvieron totalmente locos y se cayeron por un precipicio a un lago y se ahogaron. La clave está en el versículo 29, como ya os he dicho. Si tú eres verdadero cristiano, si tú amas a Dios Padre, si tú amas a Dios Hijo, si tú obedeces al Hijo, tú puedes mandar a esos demonios que te están atormentando al abismo. O más bien, los puedes amenazar con mandarles al abismo y es ahí cuando ellos te dejarán en paz. ¿Y por qué? Porque tú tienes ese poder, como ahora te voy a mostrar. Ellos tienen miedo de eso. Ellos no quieren ir al abismo. Ellos quieren seguir en este mundo. Entonces, simplemente con una amenaza real, ellos automáticamente se irán de tu vida. Con una amenaza real de ir al abismo.
Y ahora vamos a ver por qué tú puedes hacer eso o por qué les puedes amenazar con eso y ellos automáticamente dejarán de estar a tu lado. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor dijo que todos los que creemos realmente en Él, todos los que le obedecemos y amamos al Padre, también podremos hacer lo que hizo el Señor Jesús, incluso mayores cosas. Por lo tanto, si esos demonios le dijeron al Señor Jesús, no nos envíes al abismo, es porque el Señor Jesús podía hacerlo. Por lo tanto, tú también puedes hacerlo o ellos también pueden temer que tú los puedas mandar a ese lugar oscuro y no estar aquí en la tierra. Nuevamente el Señor Jesús nos confirma esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. El Señor Jesús nos continuó diciendo que todos los que creemos en Él podemos echar a los demonios. Cuando dice aquí que hablarán nuevas lenguas, ya hice un vídeo sobre esto, se refiere a nuevas lenguas de la tierra para predicar el verdadero evangelio, que es el verdadero don de lenguas y no el falso don de lenguas que hablan, por ejemplo, en las iglesias pentecostales. Pero bueno, ese es otro tema. Tú, como seguidor de Jesús, puedes hacer lo mismo que hizo Jesús, mayores cosas aún, y el Señor Jesús nos confirma que puedes echar demonios. Esto nos lo confirma el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo también echó un demonio o un espíritu inmundo y lo hizo solamente en el nombre de Jesucristo. No lo hizo en el nombre de ningún Dios trino, simplemente en el nombre de Jesús. Pero ahora quiero que me prestes mucha atención porque esto no es un juego y si tú no eres cristiano y estás practicando la lucha espiritual de la manera incorrecta, vas a sufrir. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 13, 15 y 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué significa este pasaje? Pues bien, había unos judíos que no creían en el Señor Jesús, no le seguían, no eran verdaderos cristianos y empezaron a practicar expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y el demonio o los demonios de aquella persona dijeron, le conocemos al Señor Jesús y también a Pablo, pero a vosotros no os conocemos, como diciendo, vosotros no sois verdaderos cristianos, vosotros no sois verdaderos hijos de Dios. Y entonces el demonio tenía totalmente libertad, les atacó y les hizo mucho daño y ellos huyeron de aquella casa pues totalmente heridos y sin ropa. O sea, tuvo que ser una batalla muy fuerte y yo creo que salvaron la vida de milagro. Por lo tanto, si tú no eres un verdadero hijo de Dios, si tú no eres verdadero cristiano y te pones a jugar, a expulsar demonios, quiero que sepas que ellos no van a reconocerte a ti como un hijo de Dios y van a tener totalmente potestad para hacerte daño. Por lo que tienes que hacer ahora mismo es amar a Dios, seguir a Jesucristo y de esta manera no te pasará lo que le pasó a estos judíos exorcistas. Otra de las razones para no estar jugando a expulsar demonios sin ser auténtico cristiano, nos la dio el Señor Jesús. Vámonos a Mateo capítulo 12, versículos 43 a 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Si tú expulsas a esos espíritus inmundos, pero no llenas tu casa, es decir, tu vida, con Dios, ese espíritu inmundo que se ha ido de tu vida, que está por ahí rondando por el mundo, vuelve a ti, pero con otros 7, y vas a sufrir muchísimo más que con el primero. Esto lo tienes que tener en cuenta. Tu casa es tu corazón, tu alma,
tu ser. Y si tu casa la dejas vacía cuando has expulsado a este espíritu inmundo, pero no la llenas con Dios, volverán 7 más y va a ser tu condición mucho peor. Así que presta atención y lo primero de todo es que sigas a Dios y sigas a Jesucristo, te hagas auténtico cristiano, porque si no, estos demonios tienen la potestad de atacarte y de incluso venir muchísimos más, no solo uno, y entrar dentro de ti, o entrar o atormentarte por las noches de una manera aún peor. Otro de los peligros que tienen muchos cristianos es el orgullo. Pensar que porque han hecho algún milagro o han expulsado algún demonio, ya son verdaderos hijos de Dios, y esto no es así. Vámonos a Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Y el Señor Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, no todo el mundo que dice Señor, Señor o que sigue a Dios es auténtico hijo de Dios. ¿Cómo puedes estar seguro que eres un auténtico hijo de Dios? Pues obedeciendo al Señor Jesús en todo. Esa es la clave. Y ya por último, antes de las palabras finales, vámonos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, a las palabras del apóstol Pablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesús? Que hay que tener mucho cuidado, no se puede ser ambiguo, no se puede estar con Dios y a la vez estar participando de esos demonios. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. No puedes decir: tengo un problema con estos espíritus inmundos por la noche, creo en Dios, quiero hacer las cosas bien, pero a su vez estás todo el día viendo películas de miedo, de terror, donde esos espíritus se alimentan de ese miedo, de ese terror. No puedes estar dando de comer a la mesa de los demonios y a la vez querer participar de la mesa del Señor. Es algo totalmente imposible. Ahí no vas a tener la ayuda de Dios para nada. Muchos de los que están viendo películas continuamente de terror simplemente están haciendo que esos demonios invisibles estén a su lado, alimentándose del miedo. Vivimos en un mundo donde alimentamos, bueno, nosotros los cristianos no, pero este mundo alimenta a esos demonios. Por ejemplo, la televisión. La televisión continuamente proyecta miedo, para que todo el mundo tenga miedo, para que todos esos espíritus inmundos estén bien alimentados. Pero Dios es al contrario. Dios no proyecta miedo. Dios proyecta paz, amor, fortaleza, templanza, bondad, etc. Por lo que si estás sufriendo esto, quieres ser un seguidor de Jesucristo, quieres solucionar este problema, no puedes estar dándole de comer a los demonios. Y un ejemplo es con las películas de terror y viendo continuamente la televisión y viviendo en el miedo. Tienes que cambiar tu manera de ser espiritualmente. Y ya como palabras finales para terminar este vídeo, recuerda: no basta solo con creer en Dios, tienes que someterte a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Por supuesto, amando a Dios, tomando la decisión de seguir a su Hijo Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo, cogiendo la Biblia, leyéndola, subrayándola y empezando a ser un verdadero cristiano. Sobre todo, la clave está en obedecer a Jesucristo. Esa es la clave y por supuesto el primer mandamiento. Amarás a Dios Padre con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Una vez que ya estás siendo seguidor de Jesús o eres seguidor de Jesús, bautízate en el nombre de Jesucristo y solamente en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y Dios ya te verá limpio, ya te verá como su hijo adoptivo, ya te verá totalmente santo. Y una vez que ya has hecho esto, los demonios te verán como un ser de luz, como un hijo de Dios, y te dejarán en paz. ¿Qué pasa si tardan en irse esos espíritus inmundos que te están atormentando por la noche? Pues bien, deja de vibrar en el miedo, deja de alimentarles y di como dijo el Señor Jesús: si no me dejáis en paz, os mando al abismo. Y automáticamente ellos se irán. Les puede decir: si no me dejáis en paz, os mando al abismo, porque soy un hijo de Dios, porque tengo el poder que me ha otorgado Dios de expulsaros y de dominaros, y que puedo hacer lo mismo que hizo Jesús y aún mayores cosas. Automáticamente ellos se irán de ahí. ¿Qué pasa si tú no eres verdadero cristiano y estás expulsando esos demonios en el Señor Jesús? Pues bien, tu casa estará vacía y volverán con 7 más. Por lo tanto, ten mucho cuidado. También, si
tú no eres cristiano y estás expulsando esos demonios, ellos se pueden reír de ti y te pueden hacer aún más daño, porque la autoridad está en el Señor Jesús y que tú seas un verdadero seguidor de Jesús y un amante de Dios Padre. Ahí está la luz, la salvación, la protección. Por supuesto también acuérdate que cuando seas verdadero cristiano, resiste y ellos huirán de ti. Ellos no pueden estar continuamente luchando contra ti y ellos no solo se van, sino que huyen. Es decir, son unos cobardes contra los hijos de Dios. Recuerda esto. Ellos son cobardes contra los hijos de Dios. Y ya para terminar, olvídate ya de este mundo, olvídate de las películas de miedo, olvídate de los juegos de terror, olvídate de todo lo que tenga que ver con el demonio, con Satanás y con estos espíritus inmundos o demonios. Olvídate de eso porque no participes de ello, no participes, no les des de comer, sino que céntrate en las cosas de Dios y todo te va a ir a mejor. Ya verás cómo te dejan en paz. Muchos cristianos han escrito libros y libros y libros de cómo solucionar este problema y el problema de los demonios, y en este sencillo vídeo te he dado todas las claves y de manera gratuita. Espero que te sirva y que te ayude. Y ya con estas palabras de despedida de los primeros cristianos, pues me despido deseando de corazón que puedas solucionar el problema de la parálisis del sueño, el problema de los demonios que te atormentan por la noche. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.